Amigas y amigos, lo que pasa en México es verdaderamente sorprendente. Como nunca antes, a un presidente lo han cuestionado, criticado. Es una libertad de expresión, libertad de pensamiento, como nunca antes había visto en territorio mexicano. Y es que la cuarta transformación que empuja Andrés Manuel López Obrador realmente ha dado muy buenos resultados y las encuestas indican que López Obrador es muy querido. Y esto obviamente enardece a los opositores en el contexto de este proceso electoral que se va a vivir en México el próximo año, en el 2021. Se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, presidencias municipales, congresos locales, y es por eso que andan muy desesperados, muy angustiados, moralmente derrotados, y es que López Obrador realmente ha demostrado que cuenta con el apoyo del pueblo mexicano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 7 de octubre del 2020. Información interesante, digna de un análisis, de hacer comentarios, opiniones. Te invito a que puedas dar tu punto de vista, dejando aquí abajo también tu opinión. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ¿ha hecho bien o no su trabajo? Creo en lo personal que sí. López Obrador ha dado muy buenos resultados con la cuarta transformación. El combate a la corrupción está más que claro que es uno de los principales objetivos, ejes del gobierno de López Obrador. Y en este escenario vale la pena hacer un recorrido informativo para tener el contexto de todo esto que está pasando en México. Y vamos a comenzar con esto. AMLO critica a Rafael Loret de Mola, a Luis Pasos y a Martín Moreno por ser escritores conservadores. En Palacio Nacional el presidente refirió que Luis Pasos vendía más libros que Carlos Fuentes, porque escribía sobre lo que este sector conservador del país quería escuchar o leer o reafirmar sus convicciones conservadoras. Y bueno, López Obrador ha sido en este escenario muy claro, muy contundente en dejar en evidencia a todo el pueblo mexicano algo que en los gobiernos anteriores, cuando el PRI y el PAN gobernaron la presidencia de la República, cuando gobernaron México, no lo hacían, prácticamente buscaban salameros, gente que pudiera exaltar aún más su figura, y esto no está ocurriendo ahora con Andrés Manuel López Obrador. Al señalar que la doctrina del conservadurismo es la hipocresía, en su conferencia de mañanera de este miércoles, López Obrador comparó a los escritores para lectores conservadores con los intelectuales serios. En Palacio Nacional, López Obrador refirió que Luis Pasos, como le decía, vendía más libros que Carlos Fuentes porque escribía sobre lo que este sector conservador del país, es decir, los gobiernos de los expresidentes, tanto del PRI como del PAN, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando obviamente por Ernesto Zedillo Ponce de León, ambos priistas, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y luego por los sexenios del PAN con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, y para culminar con el sexenio del priista Enrique Peña Nieto. Vendía miles de ejemplares, yo hasta una vez le dije, oye, eres un fenómeno. Me acuerdo que le dije, ¿dónde estudiaste economía? Porque escribía acerca de eso. No, dice, soy abogado, dijo el presidente. Añadió que esos lectores triunfaron por una concepción privatizadora. Esa concepción privatizadora fue la que se impuso durante el periodo neoliberal. La de Luis Pasos es una muy buena persona, no es un asunto de diferencias con él, es nada más apuntar lo que ha significado ese pensamiento. Se refirió también a Rafael Loret de Mola, papá de Carlos Loret de Mola, quien escribía 200,000 ejemplares, y otro es este señor, el que nos quiere quemar uno a uno en el Zócalo, dijo López Obrador respecto a Francisco Martín Moreno. Esa es una característica del conservadurismo, el que son muy autoritarios. Yo aquí quiero aprovechar también para llamar a todos y en particular a quienes encabezan estos movimientos a que no hagan apología de la violencia. Al respecto, Luis Pasos escribió a través de redes sociales: a López Obrador lo conozco desde niño, varias veces platiqué con él cuando estaba en Tabasco para ver si cambiaba las ideas de izquierda que le metieron en ciencias políticas de la UNAM. No tuve éxito, seguiré señalándole
sus errores, ojalá los corrija por el bien del país. Y bueno, aquí está este asunto muy polémico que está generando en México muchos comentarios. Y en este mismo escenario, pues dice, ataque a medios, parte de una tendencia al autoritarismo y la polarización de AMLO. Así lo ven los expertos. Durante el webcast, la libertad de expresión y la prensa bajo la administración de AMLO, los panelistas advirtieron la importancia de las elecciones de 2021 para equilibrar el poder político. Es decir, como te afirmaba, todo tiene que ver con el próximo proceso electoral que se avecina. Por eso estas campañas que pretenden desprestigiar o calumniar a la cuarta transformación que lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador no han tenido éxito. Está esta organización Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, ahí plantado en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro histórico, exigiendo la renuncia de López Obrador, y no ha tenido ningún eco. Ya lo retó López Obrador: si hay una marcha de más de 100,000, en ese momento renuncia y se va a su rancho ahí en Chiapas, y también dice, una vez que en las encuestas ya no tenga el respaldo popular. México enfrenta una grave crisis de libertad de expresión que preocupa no solo por los efectos que puede tener la democracia, sino porque forma parte de una tendencia al autoritarismo, a la polarización, a debilitar las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Al mismo tiempo, los medios son actores claves para hablar de lo que ocurre en el país y de las elecciones de 2021 que pueden cambiar el rumbo. Y bueno, ahí estuvieron en este ejercicio Marie Claire Acosta, exdirectora de Freedom House México, Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, con quien traen un pleito ahí hasta personal, Héctor Aguilar con Andrés Manuel López Obrador, y en fin, todo porque le quitaron el apoyo de su revista, todos esos beneficios que tenía de los sexenios del PRI y del PAN, y que ahora ya no los tiene en la cuarta transformación. Y Jorge Castañeda, ex canciller, escritor y articulista, coincidieron en estos temas durante su participación en este ejercicio. Y bueno, esto fue organizado por el Wilson Center y moderado por Assam Ahmed, corresponsal del diario The New York Times para México y Centroamérica. Duncan Wood, director del Instituto México en el Wilson Center, aclaró que se buscó al gobierno mexicano para que participara sin tener éxito. Y bueno, la situación de la prensa no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, evaluó Acosta. La realidad es que no es cierto, porque si no, no pudieran hacer estos ejercicios. Es una total contradicción. Cuestionado sobre las diferencias entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus predecesores, los panelistas coincidieron en que, aunque las presiones a los medios no son algo nuevo, las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron muchos más ataques de parte de la prensa y no respondieron como lo está haciendo la actual. La actitud del gobierno y el presidente es de contener, amedrentar, disminuir, callar o modular la opinión crítica que su gobierno está recibiendo, dijo Aguilar Camín. La verdad es que no es cierto, hay que decirlo con toda claridad. Además dice que siempre ha habido en la prensa mexicana una parte que le dice al gobierno lo que no quiere escuchar, y del gobierno ha habido una razonable tolerancia para esas ideas de opinión independiente, crítica, mordiente, dura. La diferencia entre AMLO y anteriores presidentes es que no tiene esa tolerancia a la crítica. No es capaz de aguantar ni el 10% de lo que aguantó Peña Nieto, comentó, y agregó que la prensa demolió la imagen del expresidente priista. La realidad es que no es cierto. Hay una total libertad de expresión. En el fondo, pues están dolidos, ya no tienen privilegio, ya no tienen beneficios. Esa es la verdad del por qué Héctor Aguilar Camín se expresa de esta manera. Y hay que destacar que recibía muchos beneficios de los gobiernos del PRI y del PAN, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Eso es una realidad. Y bueno, resulta muy interesante esto que también difunde Enrique Quintana, en esto de su participación que hace en el Financiero. ¿Por qué AMLO tiene alto nivel de aprobación? ¿Cómo es posible que la aceptación del presidente López Obrador crezca y la intención del voto por Morena también lo haga en el contexto económico, social y político que vivimos? El PIB caerá, el Producto Interno Bruto caerá en este año cerca de 10%. México estará entre las naciones con mayor número de fallecidos por la pandemia, y la polarización política alcanza extremos que no habíamos visto en mucho tiempo. Más aún, si nos formáramos una opinión respecto a las circunstancias que se viven en México,
a través de lo que decimos en los medios o de lo que se lee en las redes sociales, sería completamente inexplicable que el presidente incrementara su aprobación. La lógica indicaría que en las circunstancias que reflejan los indicadores, cualquiera que ostentara el poder ejecutivo pagaría un enorme costo, que habría de reflejarse en un menor nivel de aprobación. En el caso de Morena, el partido que llevó al poder al presidente, las divisiones a su interior y el caos que percibe en esa organización, que se percibe en esa organización, también debieran conducir a una pérdida de respaldo entre la población. Las encuestas publicadas por el Financiero en esta semana revelan que en septiembre hubo un salto en el apoyo a Morena, mientras que López Obrador consolidó su recuperación en el nivel de aceptación. A mi parecer, este comportamiento solo puede explicarse por el hecho de que la sociedad compara qué opción existe al presidente o su partido. La verdad es que ninguna. Eso es algo que yo lo digo de manera personal. El movimiento social más visible de oposición, Frente Nacional Anti-AMLO, basa su existencia en una negativa, no tiene propuesta. La razón de su existencia es pedir la renuncia del presidente y por lo mismo deriva su naturaleza del propio López Obrador. Las fuerzas políticas tradicionales parecen estar borradas, esa es una realidad. La oposición está moralmente derrotada. Algunos consideran que hay un enorme temor de constituirse en una oposición activa y propositiva porque muchos personajes tienen cola que les pisen y consideran que el Estado va a usar su poder para enfrentarlos. Otros simplemente siguen paralizados después de la derrota del 2018. Tal vez en un principio el elevado respaldo al presidente correspondía a su carisma o su capacidad para generar grandes esperanzas entre el grueso de la población. Sin embargo, a la vuelta de los meses y cuando ya nos acercamos al segundo año de gobierno, hay que encontrar en la falta de opciones una parte importante de la explicación de su elevado respaldo. Como aquí le hemos comentado en otras ocasiones, dice el autor, López Obrador no tiene su López Obrador. Es decir, no hay pues oposición, no hay desde luego pues personas que tengan una voz con calidad moral, que tenga fuerza, que tenga prestigio. Eso es verdad, es una realidad. No hay gente con calidad moral, con la fuerza política para hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador. Y mientras tanto eso ocurre, pues el proceso electoral se avecina en el 2021 y ya hay lluvia de renuncias en el gobierno de AMLO. Los que aspiran de alguna manera también a pues participar en el proceso electoral nos comentan que en los próximos días se espera que una cascada de renuncias caiga en el despacho presidencial. Esta mañana López Obrador señaló que debido a que todos aquellos funcionarios que aspiran a participar en el próximo electoral tienen lo que le queda de este mes para presentar su renuncia, pues a partir del 1 de noviembre no deberán seguir laborando en el gobierno federal. Yo creo que en estos días va a empezar ya solicitudes porque si hay algunos que aspiran y tienen derecho a hacerlo, porque de acuerdo a la Constitución pues tenemos los derechos a votar y ser votados, es decir, podemos participar, nada más que no mezclar lo partidista con lo que tiene que ver con las labores de gobierno. Por eso estamos tomando la decisión que a tiempo se retiren para que no se utilice nada que tenga que ver con el gobierno. Y nos comentan, dice esto del Universal, Reserva Express, que aunque hay algunas renuncias en el gabinete que ya están muy cantadas, como la del secretario de Seguridad Alfonso Durazo, que buscará la gubernatura de Sonora y la de varios delegados federales en los estados, hay otras que podrían sorprender. El caso nos hacen ver es que el presidente hizo hoy la última llamada a dejar los cargos y solo queda por ver quién es el primero en decir adiós al gobierno federal. Morena está muy fuerte a pesar de este conflicto interno que trae, es una realidad, cuenta con el amplio respaldo de la población mexicana, pero se debe principalmente a la figura, al liderazgo, a lo que ha construido con su calidad moral Andrés Manuel López Obrador. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.